Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de transversalización. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Espero que esté llegando nueva gente que tal vez no ha participado en la primera sesión. Y en ese sentido quisiera presentarme en primera instancia. Mi nombre es Renzo Vargas. Soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo. Y esta noche les voy a estar acompañando precisamente para moderar un poco el trabajo de esta sesión. Voy a tomarme también un tiempito para poder saludar a nuestro compañero que hoy nos está ayudando con el tema del lenguaje, interpretación del lenguaje de señas. Muchas gracias, Diego Acarapi, por estar acá con nosotros y ayudarnos en esta jornada. Al mismo tiempo, quiero saludar también a nuestra querida amiga Marta Saico. Hola, Martita. Gracias por estar con nosotros, que precisamente es la persona que representa la Fundación Machacamauta, quienes han sido los de la iniciativa para poder realizar este curso a través de la plataforma de la Defensoría del Pueblo, y hemos coordinado y hemos unido y hemos hecho de este afán algo conjunto para lograr un curso de estas características. Muchas gracias, Marta. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas las participantes. Buenas noches, Renzo. Quien les habla es Marta Saico, coordinadora del programa de inclusión educativa de la Fundación Machacamauta. Y bienvenidos, bienvenidas. Resfriada. Creo que es el cambio de clima y resfriada, pero contenta de estar acá. Buenas noches, bienvenido también a Diego, quien nos colabora con la interpretación. Y es realmente, como dice, maravilloso verle, porque interpreta con las dos manos. Eso sí que, buena noche. Buenas noches, Marta, gracias por estar con nosotros y qué pena que estés resfriadita, ojalá te recuperes pronto. Bueno, antes de empezar y a presentar precisamente al tutor y al facilitador de esta sesión, me gustaría explicarles un poco la metodología en la cual vamos a trabajar. Va a ser muy similar a la que se había planteado en la sesión primera, y va a ser precisamente mientras nuestro expositor, el doctor Franklin Vargas, empieza a hacer su exposición, siéntase con la libertad también de poder hacer preguntas a través del chat de la sala y así poder ir interactuando con la exposición a medida que se avanza con la exposición. Del mismo modo, el escritor también puede preguntar directamente a cada uno de ustedes algunos aspectos importantes de su experiencia o de conceptos que sean necesarios. Ojo que tienen que estar atentos entonces a poder. Entonces podemos empezar. Déjenme presentarles al doctor Franklin Vargas como profesional que trabaja específicamente el tema de discapacidad en la Defensoría del Pueblo, en la unidad de tiempo de experiencia. Posiblemente muchos de ustedes ya lo conocen porque ustedes también trabajan dentro del área y ustedes saben que Franklin tiene mucha experiencia en ese tema y va a tocar un tema que precisamente nos interesa a todos para poder uniformizar estos criterios en tema a la discapacidad y también más que todo al marco normativo que conlleva este tema en específico. Franklin, muy buenas noches, un gusto saludarte. La sala es toda tuya. Muchas gracias, Renzo. Un saludo cordial a todos los participantes. Creo que algunos ya se van a estar incorporando. Como conocen, y Renzo decía, voy trabajando en la temática de derechos humanos de personas con discapacidad. Soy de profesión abogado, tengo diplomado en educación superior, derecho administrativo, derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de la niñez y adolescencia, y una maestría en derecho constitucional y derechos humanos. Y agradecer a Marta por la invitación realizada para poder hacer una ponencia en esta ocasión respecto a lo que son las normativas nacionales para las personas con discapacidad. Y creo que ya para entrar en materia, y entre tanto se incorporan algunos participantes más de este curso, ¿no? Podría y quisiera consultar tal vez alguno de los que están presentes, si podrían decirnos en Bolivia qué instancias emiten o pueden emitir leyes para las personas con discapacidad. Una pregunta para
arrancar y entre tanto se incorporan el resto de los participantes. Alguien, tal vez Noelia Ramírez, tal vez nos podría señalar qué instancias pueden o emiten leyes para las personas con discapacidad. O Pamela, ¿algún participante nos podría decir qué instancias emiten leyes para las personas con discapacidad? Sí, buenas noches, doctor. Hola, Pamela. Le habla Pamela. Sí, a nivel Estado, creo que es la Asamblea Legislativa. A lo que es los municipios, vendrían a ser también los consejos, el Consejo Municipal, que sería el ente que puede emitir las leyes. Ya, está bien. Está bien. Como Estado, primero, aspectos preliminares para entrar en materia. Es muy importante que entendamos que Bolivia es un Estado unitario con autonomías, donde hay diferentes niveles de gobierno. Ya Pamela decía, el nivel central del Estado, ¿no? El nivel central del Estado. Ahí hay diferentes órganos y nos señalaba que el órgano legislativo, denominada Asamblea Legislativa Plurinacional, es la instancia de emitir leyes. No solo para las personas con discapacidad, sino en diferentes materias y que rigen para todo el territorio nacional boliviano, ¿no? Entonces ahí ya Pamela nos decía. También nos hablaba de los consejos municipales. Es evidente. Y sobre todo en materia de personas con discapacidad o políticas para personas con discapacidad, los gobiernos municipales tienen una competencia exclusiva. Eso significa que pueden legislar, pueden reglamentar y pueden ejecutar políticas en la materia de políticas para personas con discapacidad. Y Pamela muy bien nos decía que es el Consejo Municipal que emite normativa, leyes en este caso, ¿no? Y por supuesto, ahí también tenemos que hablar de los gobiernos autónomos departamentales. Es otro nivel de gobierno, ¿no? Lo que llamamos o conocemos como gobernaciones. Ahí tenemos también instancias legislativas, ¿no? Se llaman asambleas legislativas departamentales, las que pueden emitir leyes para todo su departamento, en sí, leyes departamentales. Al igual que los municipios, estas gobernaciones tienen competencia exclusiva para poder legislar en materia de políticas para personas con discapacidad. Entonces, solamente complementar lo que señalaba Pamela, pero tenemos que tener bien claro, son aspectos preliminares muy importantes porque, quiera sea o no, en Bolivia creemos que todo tiene que hacer o legislar el nivel central del Estado. Muchas veces planteamos algunas demandas legislativas de normativa al nivel central del Estado, cuando en realidad no es su competencia en determinada materia, sino el municipio o el departamento. Por eso, hoy que vamos a hablar de normativas para personas con discapacidad en el ámbito nacional o normativa interna del Estado boliviano, tenemos que tener certeza quiénes emiten leyes y quiénes deben emitir leyes en determinada materia. El municipio, la gobernación o el nivel central del Estado. Entonces, es muy importante. Ahora bien, hay que entender que en Bolivia, ya desde el año 1957, podemos decir que ya se tiene normativa que está vigente. Esta normativa que hago referencia al año, ¿no? La normativa del 22 de enero de 1957, podríamos decir que es una norma antigua, pero vigente en Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a poder hablar de diversas normativas ya desde años pasados, incluso desde antes de que exista o se asuma el modelo social de la discapacidad, ¿no? Ya había normativas, ¿no? Para las personas con discapacidad.
Dicho esto, para entrar en materia, tal vez solicitarte, estimado Renzo, que pudieras, me ayudarías a compartir la presentación, por favor. Bueno, mientras sí, Franklin, me colabora con ello. Estoy peleando con mi computadora, no sé qué tiene, enseguida la comparto. No hay problema. Mientras tanto, ¿no? Hoy tenemos que hablar de las normativas jurídicas, porque ustedes conocen, ¿no? Solamente vamos a reforzar conocimientos. Hay normativas sociales, religiosas, incluso normas morales. Pero hoy vamos a hablar de las normativas jurídicas, ¿no? Las que son de cumplimiento obligatorio y son emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las asambleas departamentales o los consejos municipales. En Bolivia, actualmente tenemos, en el nivel nacional, vamos a hablar primero de las normas nacionales para personas con discapacidad, es decir, normas emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos la Ley 223, ¿no? Tenemos la Ley 223, la Ley General para Personas con Discapacidad, la cual ha sido aprobada el 2 de marzo del año 2012. También tenemos la Ley 977, la Ley de Inserción Laboral y Ayuda Económica para Personas con Discapacidad. Esta ley, muchos saben cuál es el objetivo, ¿no? Pagar el bono, mejor dicho, dotar o establecer el bono mensual de 250 bolivianos para personas con discapacidad grave o muy grave y, por supuesto, la inserción laboral obligatoria e inamovilidad laboral de las personas con discapacidad. También tenemos, y algo que ya señalábamos, la ley del 22 de enero de 1957, que es la ley de creación del Instituto Boliviano de la Ceguera. Eso como normativas que establecen derechos y políticas para personas con discapacidad. Pero también hay otras leyes que ratifican tratados o convenios internacionales, como por ejemplo, la ley 4024. La ley 4024 es la norma que ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. También tenemos la Ley 2344, que ratifica también una convención relacionada con la lucha contra la discriminación, contra toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, ¿no? Es una convención interamericana, como decía, ratificada por una ley 2344. Y por supuesto, tenemos a la ley 1127. ¿Alguien me puede decir, sin mirar ni googlear, alguien me puede decir a qué se refiere la ley 1127? La ley 1127. Está bien en esa presentación, estimado Renzo, muchas gracias. ¿Alguien me podría decir de qué trata la ley 1127? Es no, en este caso es poco conocida. ¿Alguien? ¿Alguien conoce? Es una ley que a veces no se analiza, no se piensa o no se conoce, porque a veces escucho en el común de los días la ley 223, creen que solamente la ley 223 es la única norma que rige para las personas con discapacidad o establece derechos o políticas para las personas con discapacidad. La ley 1127 es una ley que ratifica el Tratado de Marrakech, ¿no? Un tratado que permite que instancias acreditadas puedan hacer textos, los textos impresos puedan hacer en formatos accesibles sin necesidad de solicitar autorizaciones al autor. Entonces, es una normativa, es una ley que ha sido emitida el año 2018 y ahí la Defensoría del Pueblo ha incidido conjuntamente el Instituto Boliviano de la Ceguera para que el Estado pueda adherirse a este tratado
que señalaba. Bueno, eso en cuanto a leyes, pero también en el nivel nacional aún existen y todavía persisten, y tenemos que entender que hay jerarquías normativas que aplican leyes con una jerarquía, ¿no? Primero están las leyes, luego hay otras normas jurídicas que serían los decretos supremos, que generalmente son reglamentos de las leyes. Y ahí tenemos el decreto supremo 1893, que es el reglamento de la ley 223. También tenemos otros decretos por ejemplo, el decreto supremo 3437, que es el reglamento de la ley 977. Tenemos también el decreto supremo 3610, que modifica el decreto supremo 3437. Y por supuesto el decreto supremo 3989, que también modifica el decreto supremo 3437. Si se dan cuenta, la ley 977 tiene 3 decretos supremos que hacen referencia a su reglamentación. Y es interesante, posteriormente vamos a ver por qué una ley del año 2017, que es la 977, ya tiene 3 decretos supremos, ¿no? Entonces es interesante y lo vamos a analizar posteriormente. La ley 1127 no cuenta con reglamento, ¿no? Y por supuesto, en este caso, la ley del 22 de enero de 1957 sí cuenta con un reglamento, ¿no? El decreto supremo 08083, que también está ya en plataforma. Estas normativas toditas están en plataforma. Las hemos subido tanto las leyes como los decretos supremos. Es más, hemos subido también a plataforma otro tipo de normativa que no es ni ley ni decreto supremo, sino son normas o reglamentos aprobados mediante resoluciones ministeriales. Hemos subido a plataforma 3. La resolución ministerial de obras públicas, la 077, que aprueba las normas técnicas de accesibilidad, ¿no?, al medio físico para personas con discapacidad, ¿no? Son 17 normas técnicas que contiene esta resolución, y ahí establece qué tipo de normas o qué tipo de condiciones deben tener aspectos de infraestructura, los edificios, sanitarios, escaleras y demás aspectos del medio físico. Entonces también está en plataforma. Asimismo, el reglamento de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en unidades educativas del sistema educativo plurinacional. Un reglamento emitido por el Ministerio de Educación, el cual también está aprobado, ¿no?, por normativa del Ministerio. Y por supuesto, también hemos subido una resolución ministerial, en este caso del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que aprueba la guía de creación e implementación de las unidades de atención integral a personas con discapacidad. Entonces, si podemos ver, hay leyes, hay decretos supremos que están un poco más abajo, y tenemos resoluciones ministeriales que rigen de forma alguna ciertas conductas, derechos y políticas para las personas con discapacidad. Eso como aspectos generales. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Porque ya vamos a pasar a analizarlas, cada una de estas. Vamos a cuestionar si la Constitución está bien, o hay que observar porque no reconoce algunos aspectos tan necesarios y tan vitales, y al parecer no tiene una perspectiva adecuada sobre la discapacidad. Vamos a analizar si la ley 223 tiene un enfoque social, si las regulaciones tienen el enfoque social de la discapacidad, ¿no? Y por supuesto las otras leyes que hemos mencionado del nivel central del Estado. Luego vamos a ver lo que son legislaciones departamentales y por supuesto legislaciones municipales. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna consulta? Tal vez, a ver, Dirsa, ¿tienes alguna consulta hasta esta parte?
Valeria, tal vez Valeria. Estimada Valeria, ¿tiene alguna consulta hasta esta parte, alguna duda o tal vez algún aporte, un comentario, incluso cuestionamiento que pudieras realizar sobre lo que hemos abordado hasta este momento? Buenas noches, A ver, una consulta. Pamela, ¿cómo está Palmira? Buenas noches. Usted indicaba que la ley 1127 no tenía reglamentación. En ese entendido, cuando una ley no tiene reglamentación, entonces la implementación de esa norma no es concretada, ¿no? Gracias, Palmira. No necesariamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que hay principios que habilitan, ¿no?, lo que llamamos principio, por ejemplo, de directa justiciabilidad de los derechos. Necesariamente, a ver, pongo un ejemplo. No es que cuando no haya un reglamento, un derecho no pueda ser ejercitado. Los derechos se ejercitan. Incluso los derechos que puedan estar en la Constitución, y así no haya una ley, no haya reglamentos, los derechos se ejercitan de forma directa. Y este principio está plasmado en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, los reglamentos sí operativizan. Y también hay que notar de que la ley 1127 solamente es una ley que ratifica un tratado, en este caso el Tratado de Marrakech, ¿no?, y dispone que el Estado se adhiera a este tratado, ¿no?, porque como no ha suscrito, entonces se tiene que adherir, tiene que utilizar la figura de adhesión para que sea aplicable en el Estado boliviano, ¿no? Pero gracias por la pregunta, es muy buena, pero reitero, los reglamentos, los decretos supremos ayudan a operativizar. Pero eso no significa que si estamos hablando de derechos y bajo el principio de directa justiciabilidad de los derechos, plasmado en la Constitución Política del Estado, artículo 106, estos se deben ejercitar, los derechos, independientemente de que exista normativa reglamentaria o no. Y repito, no quiero decir con esto que no debería haber decretos supremos reglamentarios. Es necesario, porque a veces las leyes son muy generales, pero se conocen el derecho y a veces son muy generales. Y muchas veces se requiere una reglamentación para operativizar el ejercicio o la materialización de este derecho. Gracias, Palmira. No sé si tal vez quieres hacer una postura al respecto, ¿no? Que esta sesión tiene que ser un tanto así, de compartir criterios, experiencias. Palmira. Sí, gracias. En realidad creo que en este caso de la ley 1127, dado el carácter, ¿no?, de la ratificación de un tratado, puede ser que no sea tan relevante, ¿no?, que no tenga reglamentación. Sin embargo, en la realidad vemos, como usted bien decía, que cuando una ley no tiene una reglamentación, las autoridades, las instancias públicas se ven impedidas de poder operativizar y implementar la ley, lo cual en el hecho concreto y la realidad significa también la vulneración de los derechos, porque usted sabe cómo el medio, ¿no?, institucional del sector público, si no es escrito, existe, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucha situación de negligencia de parte también de las autoridades, que obviamente están, entre comillas, respaldados porque no hay alguna reglamentación o porque esa misma reglamentación es muy general, no específica, ¿no? Eso yo comparto desde la experiencia. Así es, Palmira. Por eso decía de que no es que no debería existir, es muy útil para operativizar. Pero cuando tengamos que defender derechos de las personas y este derecho está reconocido en la Constitución o en una ley, no puede ser fundamento válido la inexistencia de un decreto reglamentario. Como les digo, los derechos se tienen que ejercitar independientemente de ese tipo de normativa. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Pero con sobrada razón señala Palmira que a veces se utiliza como fundamento de que no es reglamento y no lo podemos operativizar, ¿no? Y a veces
La norma no es tan clara, como decía, y requerimos un reglamento como para establecer de cómo se va a ejercitar el derecho. Entonces, eso está bien, pero yo voy a insistir siempre, ¿no? Que de acá tenemos que salir. Lo que está reconocido como derecho se tiene que ejercitar, independientemente de si existe o no normativa reglamentaria. Y repito, anoten esto, ¿no? O sea, el principio de directa justiciabilidad de los derechos, que está reconocido en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, y por supuesto, otros artículos más que hacen referencia, como el artículo 13 y 14, que no se conexan para poder hacer prevalecer esta situación. Ahora bien, entonces hemos ingresado, tal vez podríamos pasar a la otra diapositiva, por favor. Hemos ido conversando sobre las normas que se han emitido en el nivel central del Estado, leyes, decretos supremos, incluso resoluciones ministeriales. Ahora bien, miren, acá en pantalla tenemos la Constitución Política del Estado como una primera norma que queremos analizar. Todos saben que la Constitución Política del Estado en el ámbito popular lo conocemos como ley de leyes, ley fundamental, norma suprema, ¿no? Entonces, es la norma que está encima de leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, leyes departamentales, leyes municipales, incluso por encima de estatutos autonómicos departamentales o cartas orgánicas que tienen los municipios. Entonces, estamos hablando de una norma fundamental, de una norma esencial, norma suprema, así la tenemos que tener, suprema, ¿no? Ese es supremo, lo más. Y todo, las leyes y demás, debe estar supeditado a la Constitución. Muchas veces vemos que en los decretos supremos, algunos dicen lo contrario a la Constitución. Claro, ahí hay mecanismos constitucionales para plantear lo que llamamos acción de inconstitucionalidad abstracta cuando no se está aplicando a un caso, y una acción de inconstitucionalidad concreta cuando ya se está aplicando a un caso, ¿no? Pero estamos hablando que la Constitución, todo debe estar conforme a la Constitución, conforme manda la Constitución. Por eso es la norma suprema. Por eso, si la Constitución reconoce un derecho, ¿no? Hay una necesidad de hacer leyes, sí, hay una necesidad de hacer reglamentos, pero el derecho se tiene que ejercitar, ¿no? O sea, ya está en la Constitución, se tiene que ejercitar. Y en la Constitución Política del Estado del 2009, en los artículos 70 al 72, se regula los derechos de las personas con discapacidad. Derechos en específico en el artículo 70. Luego ya otras obligaciones para el Estado respecto a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado en su artículo 70? El numeral 1, en pantalla pueden ver y se los voy a leer. El numeral 1 dice, las personas con discapacidad tienen derecho ¿a qué? A ser protegido por su familia y por el Estado. A ser protegido por su familia y por el Estado. De ahí es que emerge la obligación de que el Estado, desde los diferentes niveles de gobiernos, ya sea a nivel central del Estado, gobernaciones, municipios, tenga que adoptar medidas necesarias para que se materialicen los derechos. Entonces, de ahí surge de este derecho. El reconocimiento de un derecho conlleva una obligación ¿para quién? Para el Estado. Por eso decimos, cuando se reconoce un derecho, también emerge una obligación. Entonces, ante esa situación, hay titulares del derecho, en este caso que serían las personas con discapacidad, y hay titulares del deber, que sería el Estado, de tal vez alguna instancia, pero del Estado. Entonces, estamos hablando de esa obligación que emerge producto del derecho a ser protegido por el Estado. Y por supuesto, en este mismo numeral dice el derecho a ser protegido por su familia. Evidentemente, como cualquier persona, ¿no? Ya sea menor de edad o por alguna otra condición, ¿no? También la familia como núcleo
donde se desenvuelve la persona con discapacidad principalmente, entonces también tiene el deber de proteger. Pero en la ley 223 vamos a analizar que a veces se confunde y el Estado pretende, sin hacer ningún tipo de acción, pretende que solo la familia se haga cargo. Y eso hemos visto en personas con discapacidad psíquica, por ejemplo. El Estado tiene poca intervención o pocas medidas de protección o de desarrollo para estas personas con discapacidad intelectual, mental o psíquica, y pretende que la familia se haga cargo de la persona, a razón de que dice que debe ser protegido por la familia. Entonces, hay que ver, y vamos a analizar cuando estemos en la ley 223, que no es tanto así, y que el Estado, incluso ante la ausencia de una familia que no asuma las responsabilidades, el Estado debe responder por la persona con discapacidad. Pero está aquí como derecho a ser protegido por su familia y por el Estado. El numeral 2 nos dice una educación y salud integral gratuita. Actualmente, ¿hay deficiencias en el sistema de salud? Sí. La Defensoría del Pueblo, el 2017, ha publicado un informe defensorial denominado Acceso a la Salud de las Personas con Discapacidad en el marco de la Ley 475, ¿no? Ahí se evidencian deficiencias en el sistema de salud, falta de medicamentos, no hay trato preferente, no conocen los alcances del trato preferente para las personas con discapacidad, no hay servicios que respondan a las necesidades de salud de forma específica según tipos de discapacidad, hay deficiencias, pero como que la gratuidad de alguna forma ya se está dando, ¿no? Anteriormente no había una norma, por ejemplo, si hablamos de el año 2005, 2004, no había una gratuidad, pese que ya había una ley, ¿no? Si no me equivoco, la ley 1678, que era la ley de la persona con discapacidad del año 1995. Pero ya actualmente hay esa gratuidad. Y por supuesto, la educación en Bolivia, la educación primaria, secundaria y terciaria, lo que es la educación superior, es gratuita, ¿no? Entonces, como que está, ¿no? Pero no hay que decir que todo está bien. Y además, no sé si hay educación inclusiva, pero de alguna forma, como que está materializándose o apostándose a que se ejercite este derecho reconocido en la Constitución del año 2009, a la salud y educación integral y gratuita. El numeral 3 del artículo 70 nos dice que también tienen derecho a la comunicación en lenguaje alternativo. En lenguaje alternativo, ¿no? Pero cuando analizamos, y para que no sea esto solo teoría, a ver, le voy a preguntar, Noelia, ¿conoce lo que es un lenguaje alternativo para personas con discapacidad? Estimada Noelia. Buenas noches, doctor. No, para mí este tema es re interesante y lo estoy conociendo. Súper, gracias por estar atenta. A ver, alguien que nos pueda decir qué comprende por lenguaje alternativo. Así está escrito en la Constitución. Doctor. Pamela. Sí, como lenguajes alternativos, pues los más conocidos que tenemos es el lenguaje de señas que tenemos ahorita justo en la clase un traductor. Y el lenguaje de señas, también el braille para personas no videntes, pues esos son los dos que conozco, los únicos dos. Ya. ¿Puedo complementar? Puede ser, claro que sí. Marta, por favor. Bueno, dentro de lo que es las lenguas alternativas está la LSB, Lengua de Señas Boliviana, que tiene incluso un decreto supremo por el cual se lo reconoce como cultura. También está el sistema braille que utilizan las personas ciegas o con discapacidad visual. Y también se han reconocido los pictogramas o sistema icónico, donde se utilizan los dibujos para comunicarse las personas con discapacidad intelectual o los que tienen trastorno del espectro autista.
Y otros más indican, ¿no? En la ley dice, bueno, hay otros sistemas que puedan ser útiles para hacer accesible la comunicación a las personas con discapacidad. Gracias, Marta. Ya están dados los elementos. Si se dan cuenta, nuestra Constitución dice lenguaje alternativo. Primero hay que ver que hay sistemas. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ahora sí, 1000 disculpas, una emergencia. Ya. Marta nos daba muy buenos elementos. También, si no me equivoco, Pamela nos hablaba del lenguaje alternativo. Pero déjenme decirles, que no necesariamente lo que se ha enunciado es lenguaje alternativo. Primero hay que diferenciar de medios de comunicación alternativos y aumentativos de comunicación. Por ejemplo, nos decían la traducción instantánea que se va realizando de esta jornada, ¿no? O el subtitulado, es un medio alternativo de comunicación o aumentativo de comunicación. A ver, una persona que me responda. Una persona. ¿Alguien? Para que esto sea bien claro, ¿no? Si vamos a hablar de lenguaje alternativo o no. ¿Alguien? Margaret. Doctor, yo creo que es un mensaje, es una forma aumentativa de comunicación, los subtítulos. Muy bien, exacto. Exacto, Margaret. Gracias por estar muy atenta, gracias también por el aporte. Vean, ¿qué es el subtitulado? ¿Quiénes lo utilizan? Hablando de personas con discapacidad, principalmente las personas con hipoacusia. ¿Pero por qué lo hacen? Y ya lo ha dicho Margaret, aumenta la comunicación. Entonces, ¿es un lenguaje alternativo? ¿Es un medio alternativo o es un medio aumentativo? Ahora, por ejemplo, lenguaje alternativo. La lengua de señas boliviana ¿es lenguaje alternativo o no es? ¿Alguien que quiera responder? Sí, concretito como
ha realizado la compañera Palmira, si no me equivoco. La lengua de señas boliviana, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿es lenguaje alternativo o no? A ver, yo voy a dar un nombre a Margaret, era la que ha participado. Gracias, Margaret. A ver, alguien. La lengua de señas boliviana, ¿es lenguaje alternativo o no es lenguaje alternativo? A ver. Perdón, doctor, yo pienso que es alternativo porque es una forma más de que una persona se pueda comunicar con otra. No necesariamente tienes que ser persona con discapacidad para poderte comunicar con lenguaje de señas, ¿no? Para la persona, muy bien, para la persona sorda, ¿es lenguaje alternativo o no es lenguaje alternativo, estimada Margaret? Yo pienso que sí es alternativo. Ya. También nos ha escrito Palmira y decía que era lenguaje alternativo. Entonces, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Emma? Esta intervención más. Emma, te escuchamos. Bueno, no sé si esté equivocada, pero considero que tal vez no es alternativo para la persona que tiene esta discapacidad, si se puede decir, porque es la única manera en la que se puede comunicar. Exacto. Está silenciado, doctor. Muy bien. ¿Ha concluido, verdad, Emma? Sí, doctor, sí. Súper. Muy bien. También nos han escrito, si no me equivoco, Romina, si no me equivoco, también ha habido otras personas que han escrito y decían que no es lenguaje alternativo. Y Emma ha señalado por qué. Por eso es que tenemos que entender que a veces nuestra Constitución no necesariamente está bien. Si bien es nuestra norma suprema, es la norma fundamental, la ley de leyes, está por encima de cualquier otra normativa. Entonces, debería estar bien hecha, ¿verdad? Debería estar bien comprendida. Porque aquí estamos hablando de un lenguaje alternativo y lo que Emma nos decía, la lengua de señas boliviana no es alternativo para la persona sorda. También algunos otros participantes, muchas gracias por los comentarios que han realizado en ese sentido. ¿Por qué? Una persona sorda, su lengua materna, madre, primaria, es la LSB. Entonces, es como al decir, a ver, a un quechua que le digas, los quechuas tienen derecho a comunicarse en lenguaje alternativo, o sea, en su quechua. O sea, ¿está bien eso? No está bien. Lo mismo pasa con las personas sordas. Son personas sordas que tienen una lengua primaria. Es la forma de comunicarse. Es el medio principal de comunicarse, es su lengua. Por eso incluso ni siquiera aplica el lenguaje, porque el término lenguaje es algo común, algo general, puedes hablar del lenguaje oral, ¿no? Entonces, y ahí aplica a todos los idiomas y demás, es algo general. Cuando hablamos de lengua, la apropiamos a determinada población. En este caso, cuando hablamos de la lengua de señas boliviana, la apropiamos a la comunidad sorda boliviana. Entonces, no podemos siquiera decir lenguaje alternativo. Estamos hablando de una lengua primaria para las personas sordas, la LSB. Entonces, vean, nuestra Constitución no necesariamente está bien hecha. Claro está que nosotros, Oscar, perdón si no
Por favor, Oscar, si quiere participar, le escuchamos. Gracias, doctor. Hay una cosita que estaba viendo. Si bien es cierto, ¿no? Las personas que nacen con hipoacusia, su lengua materna, su primera lengua va a ser la LSB. Pero en el caso de personas que, como nosotros, que por una enfermedad o un accidente llegamos a perder el habla o el oído, también se podría tomar como alternativa ya esa segunda lengua, entonces el lenguaje. Esa era mi observación. Sí, y no solo, primero hay que diferenciar, la lengua de señas boliviana no es la lengua primaria de las personas con hipoacusia, estimado Oscar, ¿no? Porque las personas con hipoacusia son aquellas que tienen limitación auditiva, ¿no? O pérdida auditiva en menor grado, ¿no? Ya hablamos de decibelios hasta los 70 decibelios, ¿no? Pero ya los que son personas sordas son aquellos que tienen pérdida auditiva profunda, o en algunos casos anacusia, ¿no? Entonces, ellos sí tienen, incluso yo me animo a decir que las personas con hipoacusia no tienen como lengua primaria la LSB. Incluso para ellos podría ser lengua alternativa para las personas con hipoacusia, pero para la persona sorda, la lengua de señas boliviana es su lengua madre, su lengua primaria. Y es un muy buen ejemplo que ha dicho cuando uno adquiere igual, porque ha desarrollado el lenguaje oral, en este caso el castellano, tal vez incluso quechua, aymara, guaraní y otros idiomas orales. Y es muy correcto lo que dice Oscar en cuanto a en qué momento podría aplicarse. Incluso uno de los participantes decía también, pero para nosotros, para las personas sin discapacidad, la LSB podría ser alternativo. Igual, aplica, porque sí, ahí tienes opción. No es tu lengua, sino es algo alternativo que pudieras utilizar. Por eso el análisis por ahí hay que realizar. Y entonces acá cuando dice la Constitución a la comunicación en lenguaje alternativo, entonces no es adecuado, no es correcto. Primero porque utiliza el término del lenguaje y el tema de alternativo, ¿no? Aquí, si querían algo general, podían poner derecho a comunicarse en sistemas y medios alternativos, aumentativos de comunicación, y se respetaba normal lo que es la lengua primaria de las personas sordas, o sea, las personas sordas con pérdida auditiva profunda o anacusia. Entonces, por ahí tenemos que ver, a entender que nuestras normas desde la Constitución no están bien. Y yo siempre parto de eso, ¿no? No todo está bien en nuestra Constitución, pero esto no puede ser óbice para que los derechos se ejerciten, porque también tenemos que entender, tenemos la convención, tenemos dos convenciones, ¿no? La Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues estas convenciones, ¿no?, ustedes saben muy bien que forman parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado dice que los tratados, convenciones de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Son parte del cuerpo constitucional. Entonces entran en ese rango constitucional y hay que aplicar incluso el artículo 256. Sí, no estoy equivocando, el número del artículo 256 habla que con carácter preferente, ¿no?, se deben aplicar los tratados y convenios internacionales de derechos humanos con carácter preferente sobre la Constitución. O en su caso, que la interpretación de los derechos debe ser conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, eso tiende a complementar. Por eso digo, la Constitución, las convenciones son parte del bloque de constitucionalidad, el cuerpo constitucional o de constitucionalidad. Entonces, ahí podemos nosotros lograr que se maneje adecuadamente los derechos de las personas con discapacidad, como también la lengua de señas, como lengua de la comunidad sorda o de las personas sordas.
Y ahora bien, el numeral 4, ¿qué nos dice? A trabajar en condiciones adecuadas. Incluso dice, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Como si las personas con discapacidad, no sé, si se pone en tela de juicio, le vamos a dar trabajo si es que tiene capacidad para trabajar o según sus capacidades, según sus posibilidades. A mí me parece es un tanto despectivo. Eso dice en la Constitución. Yo lo he sacado de la diapositiva, pero nuestra Constitución señala eso. Es como, entonces, para todas las personas que pongan, todas las personas todas las personas tienen derecho al trabajo, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades. Pareciera, ¿no? Tal vez me equivoco, pero pareciera presumir de que quienes estaban trabajando en el proyecto de Constitución decían que sí hay que darles el derecho al trabajo, pero de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus capacidades. Entonces, por eso debemos analizar cómo está nuestra Constitución. Ahora dice, al desarrollo de sus potencialidades individuales. Eso me parece un derecho general, amplio, que se puede explotar en cualquier ámbito. Entonces, basado en este artículo y numeral 5, artículo 70, numeral 5, se puede demandar muchas medidas al Estado para poder lograr el desarrollo de las potencialidades de las personas con discapacidad. Eso en cuanto a la Constitución Política del Estado. Ahora bien, vamos a pasar, creo que ya estamos 8 de la noche. Wow, tenemos media hora para avanzar las demás normativas. Ley 223. Ley 223. Creo que voy a correr un poquito y voy a destacar lo más importante. El derecho a la vida. Las personas con discapacidad, como cualquier otra persona, tienen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Eso es lo que dice la Ley 223. Y se ha puesto en la Ley 223 desde la concepción porque hay algunas personas cuando se identifica durante la concepción que tiene discapacidad, entonces a veces pretenden, ¿no? Que la persona aborte o pretenden que la persona gestante tome decisiones de quitar la vida a la persona. Entonces, en la Ley 223 se pone así desde la concepción. Hay diversos enfoques, ¿no? Que el Código Civil tiene una postura de que es persona desde el momento en que nace. El Código niña y adolescente dice que es persona desde la concepción. Se le considera, es más, niño desde la concepción. Eso dice el Código niña y adolescente de Bolivia, la Ley 548, ¿no? Que son niños, dice, desde la concepción hasta los 12 años. Entonces, y el Código Civil dice desde el nacimiento. Entonces, hay posturas, pero lo que dice la Ley 223 es desde la concepción tienen derecho a la vida las personas con discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor, estimado Renzo. Aquí está, derecho a la protección de su familia. La familia sí tiene el derecho de proteger, pero es más, el término creo que no es proteger, no es hay que proteger al necesitado, es que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana es, entre comillas, ¿no? Lo que dicen a veces, es que es discapacitado, le tenemos que proteger. No, el término adecuado es desarrollo. Entonces creo que la familia tiene que apoyar al desarrollo de la persona con discapacidad, para que sea independiente, sea más autónomo. Tiene que apoyar. El Estado igual, en vez no solo proteger, sino tiene que igual adoptar medidas para el desarrollo, el desarrollo de la persona. Creo que ese es el término más adecuado que debería estar en esta ley. Pero algo interesante en este parágrafo 2 que tenemos que analizar, dice, la protección de la familia no podrá ser entendida como una limitación al ejercicio de derechos y deberes de la persona con discapacidad. Acá nos está llamando a que a veces algunas familias, a nombre de protección, limitan determinados derechos. Por ejemplo, muy común, y yo creo que aquí me van a dar la razón, muy común, padres y madres de niños con discapacidad. Algunos ya han trabajado en lo que es inclusión, desarrollo de la persona, pero muchas personas, principalmente en áreas
alejadas, dicen, mi hijo no puede jugar, no va a jugar, no quiero que juegue con estos niños, entre comillas, ¿no ves? Sanitos, dice, porque me lo van a discriminar, me lo van a mirar feo, me lo van a tratar mal. Entonces, ahí la madre supuestamente está protegiendo a la persona de actos de posible discriminación, pero a la vez está limitando, porque este niño tiene derecho a la recreación, a convivir con el resto, con sus pares. Entonces, claro está en la ley 223, parágrafo segundo, artículo 7, que la protección no puede suponer limitación de los derechos, incluso deberes de las personas con discapacidad. Entonces, eso es muy importante. La siguiente diapositiva, por favor, que es el derecho a la protección por el Estado. Derecho a constituir su familia. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a constituir su familia. Muchas veces oímos, ¿cómo puede tener hijos, hijas, si es persona con discapacidad? Es su derecho. Como cualquier persona se tiene que desarrollar de forma plena en el ámbito personal, en el ámbito familiar, profesional, social. Entonces, es su derecho. Y se plasma en la ley 223 de forma específica. Aunque no esté en la ley 223, en base a otras normativas, tratados internacionales, las personas tienen derecho. Pero la ley 223 ha establecido, ha querido anotar, plasmar como derecho para luchar contra ese tipo de formas de pensar de que no pueden tener hijos. Sí tienen derecho, ¿no? Ahí la imagen, Nick Ujicic, si no me equivoco, la persona que está ahí con su hijo. Pero ahí está de que también si ejerce este derecho, tiene que ser responsable. Si ha decidido contraer matrimonio, bien, pero tiene que asumir responsabilidad. Si ha decidido ser padre o madre, también tiene que asumir responsabilidad. La ley 223 dice que deben asumir su responsabilidad. Muchas veces, en las personas con discapacidad, en el trabajo he visto de que ejercen este derecho muy bien, tienen hasta 9 hijos, sin exagerar, ¿no? He conocido casos. Pero al momento de que se les exige que cumplan la asistencia familiar, porque no viven con los hijos, ¿no? Entonces quieren hacer valer su condición y ellos mismos se dicen, no, es que yo soy discapacitado, no puedo pasar. Entonces, ¿qué? El niño ¿qué? Su hijo, su hija no va a comer, no va a estudiar, no tiene necesidades elementales para por lo menos sobrevivir, si no es para vivir dignamente. Por eso la ley 223 también, así como ha establecido este derecho, claramente ha señalado que debe ejercer su responsabilidad en la condición que esté ejerciendo como familiar o miembro de una familia. Siguiente diapositiva, por favor. Derecho a la protección por el Estado. Ya decíamos que hay que trabajar el Estado debe trabajar en políticas integrales para el desarrollo de la persona con discapacidad, para el desarrollo integral de la persona, ¿no? Pero cuando hablamos del Estado, repito, estamos hablando de los diferentes niveles de gobierno. Nivel central del Estado, ministerios, asambleas legislativas, órgano judicial, incluso el órgano electoral en algunos casos que correspondería, las gobernaciones, los municipios, incluso los gobiernos autónomos indígena, originario y campesinos. Entonces, todos ellos son el Estado, todos ellos representan al Estado, porque Estado también nosotros somos parte del Estado como población, ¿no? Pero estamos hablando de los representantes del Estado que deben adoptar las medidas que sean necesarias, que sean pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos de forma plena y también puedan ser incluidos efectivamente. Siguiente derecho, por favor. Derecho a la educación.
Este artículo nos dice que tienen derecho a la educación inclusiva. En Bolivia, a ver, alguien me dice, ¿hay educación inclusiva? Una sola persona. ¿Hay educación inclusiva para las personas con discapacidad? ¿Alguien quiere participar? A ver, alguien que quiera decir si hay educación inclusiva, si este derecho se ejercita o no. A ver, ¿alguien se anima? Ya, entonces Doctor, no. Yo creo que no tenemos una educación inclusiva en Bolivia, ni en el ámbito urbano, y peor en tema de las condiciones del área dispersa o área rural. Básicamente porque el tema de las infraestructuras no están aplicadas dentro de lo que son las normativas de la Constitución y del marco de las personas con discapacidad, y tampoco el tema de las currículas. Como usted mencionaba hace un momento, no necesariamente, bueno, yo tenía esa consulta al inscribirme al curso, ¿no? De que solamente hay mucho avance en ciertas discapacidades, pero incluso en el tema educativo, en el área rural, aún no se tiene profesores, maestras, maestros que tengan dominio y conocimiento, por ejemplo, de la lengua originaria de algún pueblo. Entonces, tampoco hay inclusión dentro del tema curricular, y dentro de las discapacidades o de las capacidades para desarrollar de las personas con discapacidad que nacen con discapacidad, tampoco tenemos en la normativa boliviana, y tampoco los preparan de esa manera a los maestros, ¿no? Tienen que hacer una carrera paralela, pero sí en la ley 070 implica, incluso en la resolución 01 de este año, implica que deben de acogerse a todas las personas con discapacidad que así se inscriban dentro del ámbito educativo. Muy bien, Pamela. Muy bien. María, te escuchamos. ¿Puede activar su micrófono, María Rosa Maita Malki? Sí, ya lo activé. ¿Me puede escuchar? Buenas noches. Hola. Adelante, por favor, Hola. María. Te escuchamos. Bueno, respondiendo a su pregunta, doctor, en mi concepción creo que sí hay una educación inclusiva, sin embargo, no en su totalidad. Como había expresado la compañera anteriormente, sí es cierto, en los lugares, en las regiones alejadas, como ser en sectores rurales, sí hace mucha falta, la información, la capacitación, no solamente de los docentes, sino también la información a la comunidad en sí también, ya que si bien las leyes están en el documento, en las normativas, en las leyes, pues hace mucha falta socializarlos al 100% para que todos tengamos esa mentalidad de tener inclusión en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sea en más que todo en la educación y más que todo también como personas. Me parece que nos falta todavía educarnos de manera empática como personas en toda una comunidad, hablando en los sectores alejados. Como sea que aquí en lo urbano ya me atrevería a decir un 60% todavía que ya tienen esa asimilación de incluir la discapacidad en su diario vivir. Pero falta mucho en materia de discapacidad, sea en el ámbito educativo, falta demasiado. En mi concepción falta mucho, pero creo que estamos en ese camino. Gracias, María. Y le vamos a dar la palabra sobre este punto y con eso cesamos esta intervención en educación inclusiva a Óscar. Te escuchamos, estimado Óscar. Gracias, doctor. Respondiendo a la pregunta que hacía, en nuestro país no tenemos educación inclusiva. ¿Por qué? Si bien existen dos tipos, en el sistema educativo existen dos tipos de educación, la educación formal o regular
y la educación alternativa o especial. A nivel general, la educación inclusiva no está presente dentro de lo que es la educación regular, porque en la currícula no están insertos el lenguaje de señas, no está el sistema de braille, o no se enseña tampoco ningún otro sistema aumentativo o algún otro elemento, algún otro medio de comunicación alternativo para poder hacer la inclusión de las personas con discapacidad. Además, sí, a lo que decía la anterior compañera, en cuanto que sí hay algo de educación inclusiva, simplemente en los centros de educación especiales que hay, sí se trabaja tratando de incluirlos laboralmente a algunas personas, dependiendo de los grados de discapacidad que presenten. Pero en su mayoría, lastimosamente, en nuestro país se está batallando, se está luchando para hacer una inclusión dentro de la educación, pero eso también parte por la predisposición tanto de maestros como de los padres de familia para poder lograr esa situación. Micrófono está apagado. Ay, perdón. Debería ser la última intervención en este punto, pero cesamos con Marta, que ha pedido la palabra de forma concretita. Muchas gracias, Marta. Adelante. Desde la elaboración de la misma ley, la normativa 070 indica que hay dos modalidades, ¿no?, de educación. Una educación modalidad directa, que significa directamente la educación especial en centros exclusivos solamente para niños y niñas con discapacidad, y la modalidad indirecta para aquellos que desean incluirse. Pero hasta ahora solamente son voluntades de las familias y algunos docentes comprometidos que investigan, que se actualizan por propia iniciativa, están iniciando, como se están logrando la inclusión de personas, de niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Así vemos profesionales en la actualidad que tienen discapacidad, pero que han logrado obtener la profesión, ya sea superior o técnica, y ahorita la lucha es por la inclusión laboral. Creo que todavía aún continúa esta lucha por tener una educación en equidad y en igualdad, por tener un currículum único para los niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad. Así es. Se han tocado varios elementos, ¿no? Voy a continuar. En la siguiente vamos a estar, estimado Oscar. Me imagino que es para reforzar algo que ya no se ha mencionado, pero nos hacía notar muchos aspectos sobre la educación inclusiva. Gracias por las 4 participaciones y rescatando todo lo que han señalado, solo para reforzar, es de que la educación inclusiva nunca va a ser posible. Entre tanto, en Bolivia existan 2 subsistemas de educación, la especial y la regular. Mientras estas existan, el Estado no va a trabajar en una real inclusión educativa. Primero, ¿por qué? Las unidades educativas especiales no son espacios de inclusión, son espacios de segregación. ¿Por qué? A ver, ¿dónde se estudian? ¿Dónde estudia la mayoría de la población o la población sin discapacidad? Estudian en las unidades educativas regulares. Y estas unidades educativas especiales, ¿no?, las apartan, o sea, las sacan a las personas con discapacidad. Han hecho las especiales para las personas con discapacidad. Y peor aún, este año, y por eso a veces las normas reglamentarias, en vez de operativizar el ejercicio del derecho, a veces entorpecen. ¿Ya? ¿Por qué? La resolución 01/2023 del subsistema de educación regular, alguien ha hecho referencia. ¿Qué han puesto este año? Que las personas con discapacidad leve no pueden ser discriminados. ¿Eso qué significa? Implícitamente están diciendo, no le puedes discriminar
al que tiene discapacidad leve en el sistema regular, pero sí le puedes discriminar al que tiene moderado, grave y muy grave, o sea, que se vaya nomás al especial. Es un retroceso que notamos nosotros el 2023, pero les pongo un ejemplo, y esa es la resolución ministerial este año. Pero si la ley 223 dice educación inclusiva, ¿dónde se da la inclusión educativa? En los sistemas regulares o en el subsistema de educación regular, donde está la población estudiantil general, ahí deben estar las personas con discapacidad. Cuando se logre eso, vamos a hablar de inclusión educativa. Por lo pronto, vamos a hablar de segregación educativa. Por eso sabemos, ¿no? Exclusión es no dejarle ejercer su derecho. Segregación es dejarle ejercer su derecho, pero muy aparte de la comunidad, en un lugar específico, aislado, para ellos. Para los especiales, especial. Educación especial para los especiales. Perdón que diga así, pero son esas lógicas tan arcaicas que hasta coraje me hace dar, que han hecho que exista esta situación y está respaldada por la ley 070. Ya Marta nos decía, también uno de los participantes nos decía que eso está en la propia legislación. Después de la segregación, que es hacer cosas específicas o apartadas de la comunidad para las personas con discapacidad, que eso es segregativo, hay todavía otra fase, la integración, donde les abres las puertas, que entren al sistema general, pero no les das las condiciones. No les das las condiciones. Entonces podemos decir que hay integración. Según la resolución ministerial de este año, de educación regular, está buscando la integración de los que tienen discapacidad leve y la segregación educativa, en este caso, del resto de las personas con discapacidad. Esa es la conclusión. Por eso tenemos que apostar a la eliminación del subsistema de educación especial. Tenemos que hablar de un sistema educativo único. Y cuando exista eso, ahí el Estado va a trabajar en lo que ya decían, ajustes razonables, adaptaciones curriculares y demás. Actualmente, aunque abran las puertas, ya pueden ir al sistema regular. Pero a ver, cuando un padre le quiere inscribir su hijo o hija con discapacidad auditiva profunda, ya le va a inscribir, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a tener el apoyo? ¿Va a tener intérprete en lengua de señas boliviana? ¿Va a tener profesores que le brinden el apoyo necesario? No. Entonces, este estudiante va a tener que dejar la unidad educativa especial, mejor dicho, regular, para irse al especial. Por eso es que tenemos que sentar base sobre lo que es educación inclusiva. Tenemos que tener un sistema único, donde la población estudiantil con y sin discapacidad, como decía Marta, ya se formen de manera conjunta, pero con las adecuaciones necesarias, atendiendo las necesidades específicas de cada persona con discapacidad. Entonces, repito, mientras haya dos subsistemas, no vamos a lograr educación inclusiva. Pero la ley 223 del año 2012, estamos hablando ya de hace 10 años, así, 11 años atrás, es más, sí, 2 de marzo, hoy es 2 de marzo, y la ley ha sido promulgada el 2 de marzo del 2002, y estamos a 2 de marzo del 2013. Estamos hablando de más de una década, 11 años, que se reconoce este derecho, pero estamos trabajando estamos trabajando en otra ruta, por otro camino nos estamos yendo en educación, y no se va a lograr la educación inclusiva así. Por eso hay que trabajar y hay que comprender claramente lo que es la educación inclusiva, dónde se da, cómo se logra. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. Aquí como que ya un poco se ha querido incorporar sistemas,
alguien hablaba el braille. Por ejemplo, el braille es un sistema de lectoescritura. El braille es un sistema, ¿no? Entonces, aquí ya habla de sistemas y lenguas alternativas. Podemos hacer el mismo análisis que en la Constitución. Hay ciertas debilidades en esta regulación, ¿no? Pero está en la Ley 223 como un derecho, ¿no? Con esta epígrafe o este nombre jurídico que le ponen a este artículo, al artículo 11. Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos salud. También ya hemos hablado del derecho a la salud. Siguiente, por favor. Derecho al trabajo, ¿no? En este caso, empleo, trabajo digno y permanente. Entonces, también lo hemos analizado en la Constitución. Siguiente, por favor. Derecho a la identidad. Muy importante. Es más, el Estado boliviano ha recibido ciertas observaciones en el 2016 por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y le ha dicho que tiene que generar mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener, en este caso, acceso al registro de su identidad. Es muy importante. Y hay una realidad todavía de que a veces no se materializa ello. La imagen, por ejemplo. La imagen, la niña que está mostrando la cédula de identidad a la madre es una niña con discapacidad, ¿no? Esos 3 hermanos, por ejemplo, no tenían su cédula de identidad. Con gestiones se ha logrado, justo es la imagen, ¿no? De que se ha logrado que les den su certificado de nacimiento y posteriormente su cédula de identidad. Entre ellas, como les digo, la niña que está cerca a su madre es persona con discapacidad. Entonces, se tiene que trabajar también el derecho a la identidad. Siguiente, por favor. Derecho a la accesibilidad. Muy importante, fundamental, el derecho a la accesibilidad. Es más, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha emitido una observación general respecto a lo que es accesibilidad y lo que son ajustes razonables. Entonces, es un derecho que establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a usar, disfrutar, gozar tanto de servicios, infraestructuras, de manera autónoma. O sea, ellos tienen que utilizar de forma autónoma y para eso hay que dar las condiciones como rampas, también medios de comunicación. O sea, esta accesibilidad no solo se refiere al ámbito físico, sino también a la comunicación, como el tema de ahora la interpretación que se está haciendo de este curso, ¿no? Los subtitulados en sí, diferentes formas o medios que hagan accesible el servicio o el bien para que la persona con discapacidad de forma autónoma pueda utilizar los mismos. Siguiente derecho, por favor. Y tenemos el derecho a la participación política. Entonces, esto es muy importante. Este derecho incluso reconoce de que las personas con discapacidad, cuando requieran cierta asistencia para ejercitar su derecho al voto, por ejemplo, puedan designar a una persona de su confianza para que le brinde la asistencia necesaria, ¿no? Eso incluye este derecho. Y por supuesto, el derecho es tan amplio, significa también que tiene el derecho a postularse a cargos públicos, o sea, tiene el derecho a elegir y a ser elegido, en pocas palabras. Siguiente derecho, por favor, tenemos el derecho a tomar decisiones independientes. Esto es muy importante. Cuando dicen acá, mira, es bonito, artículo 20, derecho a tomar decisiones independientes, pero ya el contenido quita este derecho a las personas con discapacidad, a un determinado grupo. Pongo el ejemplo, acá dice, personas con discapacidad intelectual y mental leve y moderada tienen derecho a tomar decisiones, o en este caso dice, tienen derecho a que se les consulte, ¿no? Respecto a todo lo que concierne a su vida. ¿A quiénes les reconoce este derecho? La ley 223. A los intelectuales y mentales con grado leve y moderado. Por supuesto que no dice personas con discapacidad física, motora, visual, auditiva, porque generalmente a ellos no se les cuestiona su capacidad de decidir.
a quienes se les cuestiona y se cree que no pueden tomar decisiones son las personas con intelectual y mental. O sea, acá han querido reconocer eso, pero han limitado a los que tienen grado leve y moderado. Entonces eso quiere decir que los graves y muy graves no tienen derecho a ser consultados. Terceros tienen que decidir por ellos. Han debido escuchar tutores. Yo soy su tutor, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo, no sé si alguien ya me ha escuchado, pero yo les digo, usted es su dueño, o sea, usted es su dueño, usted es el que decide, ¿no? Porque para mí un tutor es ese, un dueño, el que decide por la persona cuándo va a comer, qué va a hacer, cuándo va a salir, el que le va a representar. Entonces, lamentablemente la ley 223 no se acoge, no es compatible a los estándares, a los mandatos que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención, en su artículo 12, derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley, dice que todos tienen derecho a ejercitar su capacidad jurídica para actuar. Todos, todas las personas con discapacidad. Y dice que el Estado debe brindar el apoyo necesario para que puedan ejercitar este derecho. Pero no dice que les den personas que les sustituyan en este derecho. Es más, el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en la observación general 1, o sea, su primera observación general, regula o hace referencia a este derecho. Ahí cuestiona las normativas que reconocen tutorías para las personas con discapacidad y habla de dos sistemas, habla del sistema sustitutivo en la toma de decisiones, en la cual se centra estas medidas de tutores y demás, y habla del sistema de apoyo en la toma de decisiones, que no le puedes sustituir a la persona, le puedes ayudar a decidir, pero no puedes decidir por ella. Eso es lo que persigue la Convención y la Observación General 1 del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Por eso ahí, si se dan cuenta, hay una imagen que dice, por mí yo decido. Es así, tiene que ser así. Hay personas que tienen dificultades para tomar decisiones, pero eso no significa que las tienen que sustituir. Estamos hablando desde estándares de derechos humanos. Entonces, desde ahí, esto no es permisible, no se permite, no se puede. El Estado si va a dar personas, pero no debe ser para sustituir, debe ser para que ayuden, apoyen a las personas a tomar decisiones. No las sustituyen. Eso en cuanto a este derecho a tomar decisiones independientes. Siguiente diapositiva, por favor. Ley 977. Ya esta es otra ley. Antesito solicitar, ¿cuánto tiempo más podría disponer, estimado Renzo? Bueno, seguimos. La ley 977 tiene dos objetivos. Primero, establecer un bono de 250 bolivianos para las personas con discapacidad grave y muy grave. Y por otra parte, inserción laboral obligatoria de 4% como mínimo en las instituciones públicas y 2% en las entidades, empresas o establecimientos laborales del sector privado. Eso es lo que establece como objetivos. Ya en el artículo 2, respecto a lo que es inserción laboral de las personas con discapacidad, la ley 977 señala que, mire, se debe garantizar condiciones de accesibilidad a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad. Eso es lo que señala. Pero yo consulto, ¿está bien esa medida? ¿Debería ser en ese nivel o no? Yo creo que no, porque no tienes que garantizar accesibilidad solamente a las personas, a los trabajadores con discapacidad.
tienes que garantizar condiciones de accesibilidad desde que convocas para un puesto laboral. Tienes que garantizar accesibilidad en la entrevista. Desde ahí tiene que ser accesible, si no, no va a haber postulantes con discapacidad, si no hay accesibilidad desde ahí. Y la ley 977 no alcanza ahí, solo dice, las instituciones deberán brindar condiciones de accesibilidad a sus trabajadores con discapacidad. O sea, cuando se inserten, dice la ley, cuando se inserten, se les va a dar condiciones. Por eso cuestiono duramente. Las condiciones se tienen que dar en todo momento. Repito, desde la convocatoria hasta el ejercicio mismo del trabajo que esté ocupando la persona con discapacidad. Y también la ley 977 no establece ajustes razonables que deberían referirse en esta ley de inserción laboral. En pocas palabras, para mí, la ley 977 es una norma que persigue la integración laboral, más no la inclusión laboral, que es más allá. Entonces, eso es lo que señala la ley 977. Lamentablemente, hay que cuestionarla. Y estamos para eso. No hemos venido aquí a decir la ley 977 dice esto y ahí terminó. No. Yo sé que ustedes, y he podido ver en sus participaciones, que tienen un conocimiento ya hasta casi avanzado. Pero hay que pulir. Hay que cuestionar las leyes, y hemos venido a eso, ¿no? A cuestionar, a decir lo que está mal y también a decir lo que es correcto. Entonces, eso es lo que podemos cuestionar de la ley 977 al momento de socializar la misma. La siguiente diapositiva, por favor. Franklin, sí, hace un momento, no sé por qué mi computadora a ratos me hace caso y a otros ratos no. Sí, no hay problema. No hay 20 problema. minutitos, Gracias. hermano, por favor. Listo, entonces concluimos en ese tiempo. Voy a correr. Gracias, estimado Renzo. La ley 1137, ya otra ley, hemos dicho que ratifica el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas, ¿no?, a las personas ciegas con discapacidad visual u otras que tengan dificultades para acceder al texto impreso. Eso es lo que nos dice la ley 1137. Siguiente diapositiva, por favor. La ley del 22 de enero de 1957, del Instituto Boliviano de la Ceguera. Muchos deben conocer. El Instituto Boliviano de la Ceguera es una institución muy antigua, ¿no?, en relación de otras instituciones creadas para las personas con discapacidad, ¿no? Tiene principalmente la función de elaborar políticas para las personas con discapacidad visual. También se encargan de lo que es el registro de personas con discapacidad. Como ustedes saben, las personas con discapacidad intelectual, mental, auditiva, múltiple, física, motora, se carnetizan, se registran, se califican y carnetizan, ¿no?, a través del sistema del Programa de Registro Único Nacional, a cargo del Ministerio de Salud y Deportes. Pero las personas con discapacidad visual no. Se carnetizan, se registran en el Instituto Boliviano de la Ceguera, ¿no? Ahí tienen su carnet. Por eso las normativas, el Decreto Supremo 1893, artículo 3, claramente establece que para acceder o ejercer los derechos de personas con discapacidad deben contar, dice, con el carnet otorgado por las unidades departamentales especializadas para personas con discapacidad, que son los CODEPEDIS, DIPEDIS, UDEPEDIS, así se están llamando por ahora, ¿no? O, dice, el carnet emitido por el Instituto Boliviano de la Ceguera. Entonces, es una institución importante porque está otorgando estos documentos a las personas con discapacidad visual, ceguera legal, lo que ellos llaman, tanto baja visión como ceguera legal, ceguera total. Pero la figura que utilizan es ceguera legal. Eso es lo que están realizando y, por supuesto, políticas, medidas, incluso están trabajando en ciertos materiales accesibles para esta población. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ya con esto vamos a cesar lo que son normativas del nivel central del Estado. Pero como pueden ver, hay muchas más. Por ejemplo, el Decreto Supremo 328, desde el conocimiento de la lengua de señas boliviana,
como medio de comunicación de las personas sordas en Bolivia, ¿no? Hay diferentes normas, incluso el decreto supremo también que crea la unidad ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad del Ministerio de la Presidencia. Hay otras leyes, la 3529, la ley del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad para personas con discapacidad de 2008. Entonces, hay vasta normativa jurídica del nivel central del Estado para las personas con discapacidad. Claro está que se cumplen, no se cumplen, responden, no responden, son adecuadas, no son adecuadas. Pero, en conclusión, podemos ver que hay varias normativas de este nivel de gobierno para las personas con discapacidad. Y también, en cuanto a normativas departamentales, créanme que es escasa. Tenemos la Constitución Política del Estado de 2009, tenemos la Ley 031, que es del 2010, ¿no? Es la Ley de Autonomías y Descentralización. Miren, estamos hablando de normas de mucha data, de más de una década atrás, pero se cumplen, se está trabajando todavía en normativas departamentales. Si la Constitución, por ejemplo, dice que los gobiernos departamentales tienen competencia exclusiva para la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez, tal, y personas con discapacidad. Competencias exclusivas. ¿Qué significa competencia exclusiva? Recordamos, significa que este nivel de gobierno puede legislar, o sea, él tiene que legislar, no le tiene que decir el nivel central del Estado o el nivel central del Estado debe regular al respecto. Ellos deben legislar, tienen que legislar, reglamentar y ejecutar. ¿Y por qué no hay normativa departamental? Y si hay, ¿por qué son escasas? Incluso el artículo el artículo 64 de la Ley 031 dice que las competencias exclusivas asignadas en la Constitución deben ser asumidas obligatoriamente. Es una obligación que tienen que asumir. Entonces tienen que legislar, tienen que reglamentar y ejecutar políticas para las personas con discapacidad, los gobiernos autónomos departamentales, en el marco del artículo 300, parágrafo primero, numeral 30 de la Constitución. Entonces, lamentablemente, déjenme decirles que hay poca normativa departamental para personas con discapacidad. Es más, podría decir que las que he podido identificar solo son dos. En la siguiente diapositiva, por favor, están dos. Del gobierno departamental de Tarija, ¿no? Es la ley departamental 105 del 2014. Esto ya ha sido modificado, ha habido dos leyes que ya han modificado, han modificado esta ley, pero la 105 es una normativa departamental de Tarija que establece un paquete alimentario para las personas con discapacidad de Tarija. Un paquete que tiene un costo de 200 bolivianos, ¿no? Y debería darse 12 paquetes por año. Entonces eso es lo que establece, pero esta ley departamental de Tarija. La siguiente, por favor, tenemos también de Chuquisaca, una ley departamental, aquí está, ¿no? La ley departamental 262. ¿Qué es lo que establece? ¿No? Dice Ley de Ayudas Sociales a Personas con Discapacidad. Esta normativa generalmente establece que se puede apoyar a las personas con discapacidad en los emprendimientos productivos y asimismo en la dotación de ayudas técnicas, sillas de rueda, muletas y otras. Entonces son leyes departamentales que han sido emitidas en el marco de las autonomías, pero son escasas. Si se dan cuenta, no son leyes que establezcan políticas de forma integral, sino políticas específicas. No el otro paquete alimentario, en este caso lo que serían ayudas sociales. Pero la Constitución manda que tienen que trabajar en políticas y tienen que trabajar en políticas integrales. La siguiente, por favor. Los gobiernos municipales.
Los gobiernos municipales, por mandato de la Constitución, artículo 302, parágrafo primero, numeral 39, tienen competencias exclusivas para ejecutar y desarrollar proyectos y políticas para las personas con discapacidad en su jurisdicción. Entonces, igual tienen que emitir leyes, igual tienen que emitir normativa para las personas con discapacidad. En el ámbito municipal, como que se ha ido avanzando. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, acá, podemos ver el municipio de La Paz, ¿no? El 2016 ha emitido su ley para personas con discapacidad. Es una ley que sí ya establece políticas, medidas afirmativas, ¿no? Entonces, como que ya se ha desarrollado un poco más en los gobiernos municipales, en el marco de su competencia exclusiva. Lo propio el gobierno municipal, en el 2017, ha emitido su ley para personas con discapacidad. La Defensoría del Pueblo, desde el año 2019, está impulsando, en la siguiente diapositiva, por favor, está impulsando la emisión, o mejor dicho, la adopción de normativas municipales para personas con discapacidad. Para ello ha trabajado en un modelo, una ley municipal modelo para personas con discapacidad. Esta propuesta plantea que los municipios establezcan políticas, medidas afirmativas para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Asimismo, que se establezca una institución especializada para la protección y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Producto de esta propuesta de ley municipal modelo, la Defensoría, al menos hasta la gestión 2022, ha logrado alrededor de 20 leyes municipales. Y municipios que tal vez no iban a poder tener la posibilidad de trabajar en su ley municipal, ¿no? Ante esta facilidad, ante este trabajo, esta propuesta realizada por la Defensoría, han adoptado, ¿no? Municipios como Chayapata, Quillacollo, han ido adoptando esta ley municipal. Entonces, repito, alrededor de 20 leyes municipales se ha logrado, ¿no? Con esta propuesta normativa de la Defensoría del Pueblo, en el marco siempre de seguir trabajando en el desarrollo normativo para las personas con discapacidad en el Estado boliviano, nivel municipal en este caso. Entonces, eso es lo que podemos señalar en cuanto a lo que es normativa del nivel central del Estado, del nivel departamental y del nivel municipal. Bueno, creo que con esto concluyo mi presentación. Si hubiera algunas consultas, ¿no? Claro está, dependiendo del tiempo que dispongamos, estimado Renzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Franklin. Creo que ha estado muy completa. Sé que nos hemos pasado un poco en el tiempo previsto, pero creo que valió la pena en este sentido de que digo que era una explicación muy completa, detallada, para poder entender toda esta estructura normativa que va desde la Constitución hasta el tema municipal, incluso las propuestas que pueden haber actualmente por parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, abrimos, por favor, este espacio, tal vez de unos 10 minutitos suficiente, para poder compartir algunas dudas, tal vez opiniones, algunas experiencias también que ustedes tengan que les gustaría aportar. Les dejamos y les abrimos el micrófono a todos ustedes. También podrían hacerlo usando el chat. Anímense. María, adelante, por favor. Ya. Bien, doctor. Bueno, doctor, en todo lo que ha explicado sí ha sido una exposición bien clara y la verdad, cosas que no sabía, la verdad es que ahora se me aclara más ya toda la información que he recibido. Bueno, yo en primer lugar soy una persona que se moviliza con un bastón. Utilizo bastón hace 5 años por la prótesis que me han puesto en la cadera derecha, por la patología que tengo desde que soy niña. Y bueno, en mi niñez no, para nada yo escuchaba hablar ni de normativas para personas con discapacidad, en mi adolescencia tampoco, en mi adultez tampoco, hasta que me han operado de la cadera y
por las circunstancias que he vivido en ese tiempo, es donde ya me tuve que informar. La misma necesidad me ha obligado a informarme sobre toda esta normativa. En conclusión, pues, como usted bien dijo, hay mucha normativa para las personas con discapacidad, pero creo que mientras la mentalidad de las personas no cambie, mientras no hay esos valores humanos, pues estas normativas para mí, en mi concepción, me parece que es vano. Porque yo por experiencia propia sé, creo que 5 años he tenido que tomar donde me desenvuelvo para que por lo menos la gente que me rodea siquiera asimile que debe ser empático. Yo personalmente, a pesar de que tengo esta patología desde mi niñez, siempre me he medido al tú por tú con las personas, siempre. Y alguna vez una persona muy allegada a mí yo le decía, pero ¿te has dado cuenta que yo le pongo 2 veces más o 3 veces más, pero yo siempre me he medido al tú por tú? Y esa persona me dijo algo bien importante. Nunca te hemos visto como una persona con discapacidad física, nunca, porque siempre te has mostrado como todos, tal vez por la necesidad o por donde, o no sé, por la misma realidad que vivíamos, pero por eso es que yo nunca te he visto diferente, hasta que me han pasado muchas cosas que mi familia recién es que ha asimilado muchas cosas, ¿no? Y se ha dado cuenta de que sí hay que ser empáticos. La verdad, el trato que me ha dado mi mamá me ha ayudado indirectamente a ser esa persona que soy. Yo me considero una persona muy fuerte para lo que he vivido, ya que también he estudiado 2 carreras al mismo tiempo, entonces trabajaba, estudiaba. Creo que para lo que he vivido soy y he sido muy fuerte y espero que Dios me siga haciendo así fuerte. Gracias, estimada María. Muy bien lo que señalabas. Has tenido que adecuarte al entorno un tanto complicado para el desenvolvimiento de una persona con discapacidad. Pero algo que quiero rescatar y también aprovecho que tengamos en cuenta que la discapacidad no es un asunto de la persona, que no es que la persona se tiene que adecuar a la estructura, a los sistemas creados, sino que estos sistemas, estas estructuras se deben adecuar y deben responder a las necesidades de las personas con discapacidad, porque la discapacidad es un asunto social y preponderantemente se genera por las barreras del entorno. Entonces, si bien María ha luchado porque ha querido destacar, ha querido sobresalir, pero la sociedad debe entender que todos debemos trabajar para eliminar barreras en la sociedad. Yo siempre clasifico a las personas, cuando hablo de discapacidad, en 2. Personas con discapacidad y personas discapacitantes. Personas con discapacidad, aquellas que tienen barreras en su participación, y personas discapacitantes, aquellas personas que ponen las barreras en la participación. Entonces, desde ahí tenemos que entender que la discapacidad es un tema social, es un asunto social en la cual todos debemos trabajar para eliminar barreras, ¿no? Ya sean físicas, comunicacionales, incluso actitudinales, para que podamos lograr una efectiva inclusión de todas las personas, ¿no? Y por supuesto de las personas con discapacidad. Muchas gracias, María. Tal vez alguien más, una participación, y creo que con eso ya estaríamos concluyendo la sesión. Sí, Franklin, justamente a través del chat tenemos a Delia Quispe que hace la siguiente pregunta. ¿Una persona con discapacidad solo puede encontrar trabajo mediante el carnet de discapacidad? Ya que en muchas entidades o instituciones públicas y privadas, si te presentas así a un trabajo, ellos no te reciben. Bueno, primero que toda persona tiene derecho a trabajar. Una persona persona con discapacidad que pueda postularse a un determinado trabajo, debería tener condiciones para poder participar de igual a igual. Un ejemplo, si vamos a realizar una entrevista a una persona con discapacidad, no solo a una persona con discapacidad,
una entrevista de trabajo, población en general, y se presenta una persona con discapacidad auditiva. Las personas sin discapacidad van a poder ser parte de la entrevista, van a responder las preguntas. Pero ¿qué va a hacer la institución si es persona con discapacidad auditiva, si no tiene intérprete? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a comunicar de forma escrita? ¿Va a poder comunicarse o no? Desde ahí, si te das cuenta, la institución no está dando condiciones, por tanto, no le está dando oportunidad, ¿no?, de realizar una entrevista adecuada de la persona con discapacidad. Le está limitando. Entonces, ahí habrá una igualdad material. O sea, ¿se le está permitiendo a la persona participar efectivamente? No, ya se le está limitando. Y desde ahí es que la persona no va a poder siquiera acceder al trabajo porque no ha tenido una buena entrevista. Por eso yo cuestionaba la ley 977, que dice que deben dar accesibilidad a sus trabajadores con discapacidad y no dice que deben garantizar accesibilidad, convocatorias, en las convocatorias, entrevistas y en el desarrollo mismo del trabajo de la persona con discapacidad. Entonces, desde ahí, claro, la persona tiende a perder en la postulación o sencillamente la convocatoria es en material impreso o un material inaccesible para determinadas personas, entonces no va a poder acceder o bien va a tener que buscar dependencia o va a tener dependencia de un tercero que se lo lea, que le explique y demás. Entonces esas cuestiones hacen que la persona no pueda acceder al trabajo, pero el carnet de discapacidad no es requisito, no es que porque tengas tu carnet te van a dar trabajo, sino que también hay que demostrar la posibilidad, la capacidad para ocupar un determinado trabajo. Si te dan las condiciones de accesibilidad necesarias y puedes responder adecuadamente a todo lo que sea necesario para seleccionar personal, entonces yo creo que lo correcto va a ser siempre que se elija a la persona. En este caso, por supuesto, la persona con discapacidad, pero, repito, no es el carnet que te habilita o que con eso te van a dar trabajo. El carnet sí te puede garantizar inamovilidad, ¿no? Una vez que ingreses y tienes el carnet, tienes inamovilidad. No te pueden retirar arbitrariamente, abusivamente o como decimos, de la noche a la mañana y sin motivo. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro, estimada compañera. Bueno, Franklin, muchas gracias por toda la explicación. También a todos por participar y aceptarnos a poquito ampliar el horario de esta sesión. Y también quiero darle muchas gracias, agradecerle mucho a Diego Acarapi, que está con nosotros hoy día haciendo la parte de la interpretación de la lengua de señas boliviana. Sabemos que cansa mucho y te agradecemos mucho, Diego, por estar acá con nosotros. Bueno, creo que con esto ya podemos cerrar. Muchas gracias a todos por estar. No se preocupen, este video va a estar también publicado y va a ser parte de los materiales de este módulo en el aula virtual. Franklin, muchas gracias nuevamente y te doy un último espacio para que puedas despedirte. Muchas gracias, estimado Renzo. Gracias también a todos los que han podido soportar hasta esta hora la presentación de lo que son normativas nacionales para personas con discapacidad. Un abrazo y cualquier aspecto que requiera. Estamos siempre predispuestos para poder orientar, colaborar en lo que podamos, siempre y cuando sea sobre la temática que hemos abordado. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Renzo. Diego, lo propio. Muchas gracias por la interpretación. Has estado aguantando las 2 horas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. No se preocupen, la presentación va a estar publicada también como parte de los materiales en nuestra plataforma. Muy buenas noches. Adiós.